Una madre, una hermana y una tía no desaparecieron por cometer un crimen. Desaparecieron por hacer una pregunta. Salieron a buscar a un hombre que amaban y nunca regresaron. Las llevaron a un campo de concentración y de ahí a un barranco que todavía guarda sus nombres. Esta no es una leyenda, es una historia real que el miedo obligó a callar durante décadas. Hay lugares donde la naturaleza parece guardar secretos que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. El Barranco de las Mujeres es uno de ellos. Desde lejos el paisaje parece tranquilo. Colinas secas, caminos de tierra, viento suave moviendo la hierba baja. Nada hace pensar que ese sitio fue escenario de miedo, pérdida y silencio durante uno de los periodos más dolorosos del siglo XX. Pero cuando uno se acerca al borde del barranco, la sensación cambia. El aire se vuelve más frío, el sonido del viento se vuelve más profundo, y el silencio se siente distinto, como si el lugar recordara: este no es solo un barranco, es un fragmento de memoria atrapado en la tierra desde la Guerra Civil Española. Una historia de mujeres que desaparecieron sin despedida, de familias que aprendieron a callar para sobrevivir, y de un país que tardó décadas en volver a pronunciar ciertos nombres. Hoy vamos a entrar en esa historia, no como espectadores, sino como testigos. Antes de la guerra, la vida en los pueblos cercanos era simple. Las mañanas comenzaban con el sonido de gallinas, herramientas golpeando piedra y el olor a pan recién hecho. Las mujeres caminaban juntas hacia el mercado o el arroyo, cargando canastas y hablando de cosechas, hijos y clima. La rutina era una forma de seguridad. Nadie imaginaba que esa normalidad desaparecería. Cuando la guerra civil comenzó en 1936, el conflicto parecía lejano al principio. Las noticias llegaban lentamente, traídas por viajeros o periódicos viejos. Pero con el tiempo, la tensión política empezó a dividir a comunidades enteras. Vecinos dejaron de hablarse. Familias comenzaron a desconfiar unas de otras. Las conversaciones se volvieron cortas y cuidadosas. El miedo no llegó de golpe. Llegó poco a poco. Primero fueron detenciones aisladas, luego interrogatorios, después desapariciones. El pueblo entendió rápidamente una regla silenciosa. Preguntar podía ser peligroso. Las noches de los camiones, las noches cambiaron. El sonido de motores en la distancia se volvió algo temido. Los camiones aparecían sin previo aviso, levantando polvo en los caminos secos. Nadie necesitaba mirar por la ventana para saber lo que estaba ocurriendo. Las puertas se cerraban, las luces se apagaban, las familias guardaban silencio. Los nombres ya estaban decididos antes de llegar. Mujeres acusadas de colaborar, de opinar, de pertenecer a familias equivocadas o simplemente de estar relacionadas con alguien considerado enemigo. No había juicios, no había explicaciones, solo órdenes. Algunas mujeres eran sacadas de sus casas mientras sus hijos dormían. Otras alcanzaban a abrazarlos por última vez sin entender lo que ocurría. Muchas pensaban que regresarían al amanecer, pero el amanecer llegaba y ellas no. El destino de esos camiones era un lugar apartado, fuera del pueblo, donde el terreno se abría en una caída profunda. El barranco. En el borde del barranco. El Barranco de las Mujeres no fue elegido al azar. Era profundo, aislado y difícil de explorar. Las paredes de roca absorbían el sonido. Desde arriba, el fondo apenas podía distinguirse. La oscuridad natural del lugar hacía el resto. El lugar al que eran trasladadas. Cuando los camiones abandonaban el pueblo, el trayecto continuaba por caminos de tierra cada vez más estrechos. El paisaje se volvía más seco, más solitario, como si el mundo habitado quedara atrás lentamente. El destino no siempre era el barranco directamente. En muchos casos, las detenidas eran llevadas primero a centros de detención improvisados o campos de concentración locales, instalados en edificios abandonados, cuarteles viejos, fábricas vacías o terrenos cercados por alambre. Lugares pensados para contener personas, no para protegerlas. Las mujeres detenidas rara vez sabían a dónde las llevaban. Dentro del camión, el aire era pesado y olía a polvo, madera y miedo. Algunas rezaban en silencio, otras intentaban mantenerse tranquilas para no asustar a las más jóvenes. La incertidumbre era lo más difícil. No saber cuánto duraría la detención, no saber si volverían a ver a sus hijos, no saber de qué se les acusaba realmente. El campo de concentración era, en esencia, un espacio de espera, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. La llegada.
Al llegar, lo primero que veían era el alambre de púas, postes de madera y soldados vigilando. No siempre eran campos grandes. Algunos eran apenas patios cercados con construcciones improvisadas. El suelo era de tierra dura, a veces barro si había llovido. El olor a humedad, sudor y humo era constante. Las detenidas formaban filas mientras los soldados revisaban listas. La mayoría de los guardias eran jóvenes, vestidos con uniformes militares de la época, chaquetas gruesas de tonos oscuros o caqui, botas pesadas, cinturones de cuero y gorras rígidas. Muchos evitaban el contacto visual, otros no. Las mujeres no recibían información clara. Solo órdenes cortas, caminar, detenerse, esperar. El lenguaje de los campos era el de la autoridad absoluta. La vida dentro del campo. La vida cotidiana estaba marcada por la escasez y la vigilancia. Dormían en habitaciones colectivas, graneros adaptados o barracones simples. El frío se sentía especialmente durante la noche, porque las mantas eran pocas y delgadas. La vestimenta era la misma con la que habían sido detenidas. Vestidos de algodón, delantales de trabajo, rebozos o chalinas. Con el paso de los días, la ropa se cubría de polvo y desgaste. No había cambios de ropa ni condiciones para lavarla con frecuencia. La pérdida de dignidad era gradual. No ocurría en un solo momento, sino en pequeñas situaciones diarias. Esperar para comer, pedir permiso para moverse, dormir en el suelo, no tener privacidad. La comida era mínima, pan duro, sopa aguada o algo de legumbres. Lo suficiente para sobrevivir, no para recuperar fuerzas. El hambre hacía que el tiempo pasara más lento. El miedo constante. El miedo dentro del campo no siempre era visible, pero estaba en todas partes. Se sentía en la forma en que las detenidas hablaban en voz baja, en cómo evitaban llamar la atención, en la manera en que se tomaban de las manos durante la noche. Algunas mujeres intentaban mantener la calma cuidando a otras, compartiendo recuerdos de casa o cantando en voz baja canciones conocidas. Era una forma de resistir emocionalmente, porque incluso en medio del miedo, la necesidad de consolar a otros seguía existiendo. La ternura sobrevivía. Los soldados. Los guardias no actuaban todos de la misma manera. Algunos mantenían distancia emocional, cumpliendo órdenes sin hablar demasiado. Otros usaban la intimidación como herramienta constante, gritos, amenazas, castigos por desobediencia o simples demostraciones de poder. La relación entre vigilantes y detenidas estaba definida por una desigualdad absoluta. Las mujeres lo sabían, y esa certeza alimentaba el temor permanente. Cada vez que un soldado entraba al barracón, el silencio se hacía inmediato. Nadie sabía qué podía pasar. La incertidumbre del destino. En los campos de concentración de la guerra, muchas detenidas no sabían qué ocurriría con ellas. Algunas eran liberadas después de semanas o meses. Otras eran trasladadas nuevamente y algunas desaparecían. Los traslados nocturnos comenzaron a generar un terror particular. Escuchar pasos en la madrugada significaba que alguien sería llamado por su nombre. Las demás permanecían inmóviles, escuchando cómo se alejaban los pasos. Ese momento era uno de los más dolorosos, porque todas entendían lo que podía significar. El barranco estaba cerca y el miedo tenía dirección. En el pueblo, la desaparición de un hombre no era solo la ausencia de una persona. Era el derrumbe silencioso de una familia completa. Aquel hombre se llamaba Mateo. No era político ni soldado, era carpintero. Tenía manos grandes, ásperas por la madera, y la costumbre de silbar mientras trabajaba. Vivía con su madre, su hermana, menor, y una tía que había quedado viuda años antes. Su vida era simple, hasta que comenzaron las detenciones. Mateo fue señalado por alguien del pueblo. Nunca se supo exactamente quién ni por qué. Tal vez por haber ayudado a un vecino considerado sospechoso. Tal vez por haber hablado demasiado en la plaza. Tal vez por un error. En tiempos de guerra las razones podían ser mínimas. Una noche, los soldados llegaron. No hubo violencia visible, solo golpes firmes en la puerta y una orden directa. Mateo alcanzó a ponerse la camisa y las botas. Su madre le sostuvo el rostro entre las manos antes de que saliera. Nadie imaginó que sería la última vez que lo verían. El camión se lo llevó junto a otros hombres detenidos esa misma noche. Durante los primeros días, la familia creyó que regresaría. Era lo que ocurría a veces. Interrogatorios breves, advertencias, silencio. Pero Mateo no volvió. Después de una semana, la incertidumbre se volvió insoportable.
La madre de Mateo dejó de dormir. La hermana caminaba constantemente entre la puerta y la calle. La tía intentaba mantener la calma, pero el miedo se notaba en su voz. Nadie les daba respuestas. Algunos vecinos evitaban mirarlas. Otros murmuraban que los detenidos eran llevados a un campo cercano. Nadie sabía con certeza, pero el silencio del pueblo era suficiente para entender que algo grave estaba ocurriendo. Entonces tomaron una decisión peligrosa: ir a buscarlo. En esa época, preguntar por un detenido podía ser interpretado como desafío a la autoridad. Pero el amor y la desesperación pueden ser más fuertes que el miedo. Salieron juntas una mañana gris. La madre llevaba un rebozo oscuro, la hermana un vestido sencillo de algodón. La tía caminaba apoyándose en un bastón de madera. Parecían tres mujeres comunes recorriendo un camino común, pero estaban caminando hacia lo desconocido. El trayecto fue largo. El sol levantaba polvo en el camino seco. Cada paso estaba acompañado por la esperanza de encontrar a Mateo vivo. En el camino se cruzaron con otras personas que también buscaban familiares desaparecidos. Nadie hablaba demasiado. Bastaba una mirada para reconocer el mismo dolor. Cuando llegaron al lugar señalado por los rumores, lo primero que vieron fue el alambre de púas. Detrás, el movimiento de soldados y el silencio. La madre preguntó por su hijo. La respuesta fue una orden para retirarse. La hermana insistió. La tía pronunció el nombre de Mateo en voz alta. Ese fue el momento en que todo cambió. Los soldados no necesitaron violencia excesiva. Bastó la autoridad. Las tres mujeres fueron detenidas por insistir, por preguntar, por no retirarse cuando se les ordenó. En ese contexto, eso era suficiente. El miedo llegó de golpe. La madre comprendió primero lo que estaba pasando. Su respiración se volvió rápida. La hermana intentó explicar que solo buscaban a un familiar. La tía guardó silencio. Fueron subidas a un vehículo. Desde ese momento, su historia se unió a la de muchas otras mujeres detenidas. El campo de detención era un lugar de espera y desgaste. Las tres permanecían juntas la mayor parte del tiempo. La madre intentaba mostrarse fuerte, aunque el cansancio se notaba en sus manos temblorosas. La hermana preguntaba constantemente si alguien había visto a Mateo. La tía cuidaba de ambas. Las noches eran lo más difícil. El frío, el hambre y la incertidumbre hacían que el tiempo se volviera pesado. Algunas mujeres lloraban en silencio, otras rezaban. La madre repetía el nombre de Mateo como si pudiera protegerlo. Una madrugada, los pasos de los soldados se escucharon dentro del barracón. Se pronunciaron tres nombres: el de la madre, el de la hermana, el de la tía. No hubo explicación. Las demás mujeres permanecieron inmóviles. Nadie preguntó nada. Todas entendían lo que podía significar. Las tres salieron tomadas de la mano. El aire de la madrugada era frío. El cielo todavía oscuro. El camión esperaba encendido. Durante el trayecto, nadie habló. La madre sostenía la mano de su hija. La tía apoyaba la cabeza contra la madera del vehículo. La hermana miraba el camino desaparecer. El barranco estaba cerca. Ya en el barranco el vehículo se detuvo. El viento subía desde la profundidad de la tierra, produciendo ese sonido grave que muchos recordarían después. Las paredes de roca apenas eran visibles en la oscuridad. No hay registros exactos de lo que ocurrió en ese momento, solo memoria transmitida. Se dice que la madre pidió que cuidaran a su hija, que la tía rezaba en voz baja, que la hermana preguntó por Mateo una última vez. Luego, silencio. El barranco recibió tres nombres más. Después Mateo nunca volvió al pueblo. Años después se supo que había muerto en otro lugar de detención. La familia desapareció casi por completo en una sola semana. En el pueblo, la historia sobrevivió como advertencia y como recuerdo. No solo por lo que ocurrió, sino por la razón. Fueron detenidas por buscar a alguien que amaban, y ese acto de amor fue suficiente para condenarlas. Exhumaciones y memoria histórica. Durante décadas, el barranco de las mujeres permaneció intacto. No porque la gente hubiera olvidado, sino porque recordar en voz alta había sido peligroso durante demasiado tiempo. La memoria sobrevivía en espacios pequeños, conversaciones familiares, fotografías guardadas en cajas, nombres repetidos en silencio cada aniversario. El barranco se convirtió en un lugar que nadie visitaba, pero que todos conocían. Los niños crecieron escuchando advertencias sobre no acercarse demasiado.
Los adultos evitaban mirar hacia la montaña cuando pasaban cerca. Era una forma de convivir con el pasado sin despertarlo. Pero el tiempo cambia la relación de las personas con la historia. Décadas después, los nietos de quienes habían desaparecido comenzaron a hacer preguntas que sus abuelos nunca pudieron responder. ¿Dónde están? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Podemos encontrarlos? La memoria dejó de ser solo dolor y comenzó a convertirse en búsqueda. El regreso al barranco. Cuando los primeros equipos de investigación llegaron al lugar, el paisaje parecía no haber cambiado. El mismo viento, las mismas rocas, la misma grieta profunda en la tierra. Pero la sensación era distinta. Ya no era miedo lo que dominaba el ambiente, sino respeto. Los descendientes de las víctimas llegaron con fotografías antiguas, documentos, cartas y recuerdos transmitidos por generaciones. Muchos pisaban ese lugar por primera vez, aunque habían escuchado sobre él toda su vida. Algunos llevaban flores, otros solo silencio. Y las exhumaciones, el proceso fue lento y cuidadoso. Cada palada de tierra se hacía con respeto, como si el suelo pudiera romperse con demasiada fuerza. Los arqueólogos trabajaban en silencio, usando herramientas pequeñas para no dañar nada. El viento seguía soplando desde el fondo del barranco. A veces el único sonido era el roce de la tierra moviéndose. Cuando aparecieron los primeros restos, nadie habló. Algunos familiares comenzaron a llorar sin hacer ruido. Otros cerraron los ojos como si hubieran estado esperando ese momento toda su vida. No era alivio exactamente. Era algo más complejo. Dolor, ternura y descanso al mismo tiempo. Después de décadas de incertidumbre, finalmente había respuestas. Recuperar los nombres. Uno de los momentos más importantes no fue el hallazgo físico, sino la identificación. Los nombres volvieron a pronunciarse en voz alta. Madres, hermanas, tías, vecinas, personas que habían sido reducidas al silencio durante generaciones, recuperaban su lugar en la historia. Entre los nombres reconocidos, algunos descendientes creyeron encontrar a la madre, la hermana y la tía que habían salido a buscar a Mateo. La historia que había sobrevivido como relato familiar encontraba por fin un lugar en la memoria colectiva. El barranco dejaba de ser solo un sitio de muerte. Se convertía en un sitio de recuerdo. El significado de recordar la memoria histórica no cambia el pasado, no devuelve la vida perdida, no borra el miedo vivido, no elimina el dolor de las familias, pero sí rompe el silencio. Y romper el silencio es una forma de justicia. El barranco de las mujeres sigue siendo un lugar silencioso, pero ahora ese silencio es distinto. Ya no es un silencio impuesto por el miedo, sino uno lleno de respeto. El viento continúa subiendo desde la profundidad de la tierra, y cuando se escucha, algunos dicen que ya no suena como un lamento, sino como un recordatorio. Porque mientras alguien recuerde sus nombres, aquellas mujeres nunca desaparecerán por completo.